Buenas tardes. Un saludo a mis compañeros de corporación, Ángeles y Pichi, que se incorpora el próximo martes como nuevo concejal en el Ayuntamiento de Segorbe. Y como no, lo tengo fácil, Alberto y Alberto. Alberto de Jesús y Alberto, el autor del libro, y el presidente de la Peña Taurina, Pepe Calpe. Dar la bienvenida a todos a este salón de alcaldes, un saludo, y la verdad que desde el Ayuntamiento el motivo de estar yo aquí simplemente es para agradecer a la Peña Taurina y al autor que hayan elegido este lugar para la presentación de este libro del toro. Sabéis, nos conocéis, que este equipo de gobierno está comprometido con las fiestas taurinas simplemente por una cosa, porque forman parte de nuestra tradición y de nuestra cultura. Y en el paraguas de la libertad, cada uno que elija lo que considere oportuno. Es decir, nosotros no obligamos a nadie, pero sí que estamos satisfechos de que en nuestro municipio hay iniciativas literarias como la que nos van a explicar posteriormente, de una ganadería tan legendaria como la de Samuel Flores, para que todos podamos conocerla. Esta semana, el mundo de taurino, creo que también estamos de enhorabuena porque se ha hecho justicia. La justicia al final nos lleva a nuestro sitio. Y al final la justicia lo que ha dicho, que los festejos taurinos y los toros son cultura. Y como su cultura, se merecen lo mismo que el resto de las distintas artes culturales que tenemos en nuestro país, el cine, el teatro, lo que sea. Entonces, también se va a poder optar, también se va a poder acceder a ese bono cultural que va a venir muy bien para que la gente joven pueda acercarse de una manera más asequible al mundo taurino. Yo no me voy a extender mucho más, simplemente agradecer a Alberto, que conocemos ya muchos años, siempre con el toro por el medio, sea en fotografías, o sea a través de la revista, o sea a través de entrevistas en otras épocas. Y a Alberto, darle la bienvenida a nuestro municipio, y me reitero en decir que es una satisfacción para nosotros y un honor. Y a Pepe Calpe, como presidente de la Peña, que este año hace 30 aniversario de una peña taurina, pues yo creo que es un hito muy importante. Una peña taurina que año tras año sigue proponiendo actividades para todos los segorbinos, y eso, Pepe, es digno de reconocer y de admirar. Y hoy inician con esta presentación de este libro y mañana continúan con el pasodobles taurinos en el auditorio municipal a las 7 de la tarde. Por lo tanto, gracias a todos por vuestra asistencia y le paso la palabra a Pepe Calpe. Gracias. Buenas noches. Yo quisiera agradecer a todos vuestra presencia porque este año vamos a conmemorar el 30 aniversario de nuestra peña y creo que es importante que una peña ya con 30 años, no es fácil, una peña taurina, no es fácil que haya muchas peñas por ahí. Nosotros, en el año 23, fue cuando un grupo de entusiastas aficionados nos dimos el paso adelante y 30 años después, pues aquí estamos. Durante estos 30 años hemos realizado conferencias, charlas, exposiciones. Todos los años que hacemos la entrega de trofeos de los matadores de toros de Castillo Vino de Hierro. Hemos volado durante la Semana de Toros y esta noche estamos aquí para presentar un libro que es de una famosa ganadería, como todos conocéis, de Samuel Flores. Está con nosotros Alberto Álvarez Soriano, que me acuerdo el apellido porque había por ahí un apoderado de torero, de pelo blanco, era un magnífico apoderado, me acuerdo de Álvarez por eso. Es vecino de Segorbe, que nacido en Valencia, y este joven entusiasta del toro bravo ha llevado por su medida admiración y afición hacia la ganadería de los Samuel Flores y ha conseguido la recopilación de los datos más importantes de esta emblemática e importante ganadería. Plasmarlos en las páginas de este magnífico ejemplar que hoy tenemos la suerte de presentar en este año. Hace unos días se presentó en Madrid con gran éxito y hoy lo hacemos en Segorbe. Contamos con el propio escritor y para ello además tengo el gusto, el placer de presentar a Alberto de Jesús, como todos lo conocéis, es el director de la revista Bouso al Carrer, gran aficionado taurino, un excelente fotógrafo que será quien lleve la boca delante de este acto tan importante. Muchas gracias, espero que pasen un rato agradable entre nosotros. Gracias.
yo en primer lugar quiero también felicitar a todos los que han venido en una tarde de febrero de mucho frío. Quiere decir que hay mucho interés por el libro y hay muy buenos aficionados, y eso es lo más importante, que la afición no decaiga, que la sigamos transmitiendo y sobre todo ese borde que, bueno, que ya es un culable en la tauromaquia. Bueno, hoy nos hemos reunido aquí para presentar un libro taurino. Samuel Flores, un hierro histórico, que no es un libro, es el libro. No penséis que es un librito, es un libro, libre de TTT. Y ya os digo que mi tarea de hoy parece fácil, pero no lo es, porque exige de una gran responsabilidad, y más en estos tiempos de tanto antitaurino. De lo bien que lo hagamos esta tarde dependerá haber conectado con los aficionados y lograr que se despierte el interés, y no solo para que lo adquieran y lo tengan en su biblioteca, sino para que lo lean y difundan. Y lo que estoy seguro, tanto yo como el autor, como los ganaderos y las cientos de personas implicadas, es que en este ejemplar es una joya única. Aunque haya por ahí algún otro libro de la ganadería, ya les digo, y no yo solo, sino taurófilos de todo el mundo, que es una obra cumbre, que yo calificaría no de 2 orejas y rabos, sino de punto. En este libro podréis encontrar desde los orígenes de la ganadería, de la mano de sus 2 figuras claves, como son Samuel Flores y don Samuel Flores Romano, y dentro de sus páginas mirad las vivencias y anécdotas de la gente que ha trabajado en la casa, y conoceréis sobre todo los sementales más importantes que han dado la historia de leyenda a este hierro, así como los festejos y toros más destacados, y como no podía faltar, los toros exhibidos en los festejos populares, donde, como todos sabemos, es una divisa que llena hasta la bandera cualquier recinto que logre traer un toro de Samuel a las calles. Y este año hay pocos, así que el que quiera que se vaya moviendo. En el libro, además, el autor ha rastreado toda la cabaña brava en busca de aquellas ganaderías que vinieron a casa de Samuel Flores para adquirir vacas, y sementales para formar su propia vacada, y han continuado por otras líneas, del mismo modo que dentro de este ejemplar también se habla de la ganadería del castillo de Montizón, propiedad de la casa, y se cuentan las opiniones personales de los hijos de Samuel, Isabel, Samuel y Carlos Flores Santos Suárez, que son la 9ª generación de ganaderos de la familia. Sobre el autor, solo puedo decir lo afortunado que fui desde que contactó conmigo hace ya unos años y me contó la idea. Desde el primer momento me puse a su disposición, y tras muchas reuniones, viajes y empujones para hacerme un hueco, y sobre todo gracias a su tesón y confianza en su proyecto, ha logrado sacar a la luz uno de los libros taurinos más completos y detallistas de toda la biblioteca taurina mundial. Por ello, me quito la montera ante él, porque sé lo difícil que es lograr esta maravilla con miles y miles de datos investigados minuciosamente y de la mano directa del propio Samuel, que le ha aclarado en persona cualquier duda o reseña que pudiera ser interesante, y muchos secretos. Dicho por el propio ganadero, delante de mí, este iba a ser el único libro que contaría de verdad la historia de él y de la ganadería. Y ya, para no quitar más tiempo al verdadero protagonista de esta tarde, y que nos introduzca en este recorrido apasionante por la historia de una de las ganaderías más emblemáticas de la campaña brava, damos paso al autor del mismo, Alberto Álvarez, para el que pido un sincero agradecimiento. Nada, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir, gracias a la Peña Taurina que preside Calpe por la invitación a este acto maravilloso de su 30 aniversario, y por supuesto al Ayuntamiento por cedernos este magnífico lugar para la presentación del libro. Nada, ¿qué deciros del libro? Esto que parece muy fácil, he estado 25 años recopilando información, tengo 39, empecé con 14 años. Claro, yo cuando empecé nunca pensaba que iba a deparar en un libro así, vamos, ni en un libro tampoco. Mi familia materna, mi madre y mis abuelos son de una localidad de Albacete que se llama Alcaraz, muy próxima a la finca de este ganadero, Samuel Flores. Mi abuelo fue cabrero, lo digo con orgullo, fue cabrero de Samuel Flores, sus hermanos pastores, y desde pequeño yo he mamado todo lo relacionado con la ganadería de Samuel, porque por la zona aquella
el que no ha sido pastor ha sido vaquero, de Samuel Flores, el que no ha sido guarda forestal, el que luego ha sido mulero, en fin. He tenido bastante relación. Entonces, como digo, con 14 años empecé a recopilar información porque ya empezaba a comprar revistas taurinas, empezaba a recortar crónicas de la corrida de no sé dónde, empecé a comprarme revistas de Busal Carrer, de Alberto, un toro que se lidiaba en tal sitio, en fin. Y fue creciendo tanto que ya con los años lo que fui haciendo es dividir por temporadas. Entonces, por no hacerlo muy extenso, antes de empezar el libro ya tenía un archivo personal que ronda las 2.400 páginas más o menos dedicadas a la ganadería. Y en un viaje de toros, precisamente a Salamanca, un muy buen amigo me dijo: Alberto, después de ver el archivo, me dijo: Alberto, es que de aquí te sale un libro, o sea, lo tienes ya todo hecho. Y después de madurar la idea varios años, pedí permiso a la familia y nada, ya me dediqué a hacer un boceto porque yo no me veía capaz de escribir un libro. Porque escribir un libro requiere muchos conocimientos de escritura, sobre todo que no quería que fueran solo datos de la ganadería, yo en tal año, no. Yo quería también, aparte de la genealogía oficial, quería también contar con la gente que ha trabajado y ha convivido con los toros de Samuel Flores. Entonces me hice un esquema grande, entonces fui contactando con personas, ganaderos que habían comprado papeles sementales, vaqueros, mayorales. Todos me fueron aportando datos. De hecho tengo datos en casa de vacas y de animales de 1910, 1912, en fin, ya se juntó todo y empecé a escribirlo, como digo, por la autorización de don Samuel. Y el libro está dividido, empiezo un poco por la historia de la familia, que como decía Alberto, van por la 9ª generación. La familia empezó a finales de 1700, y he hecho, para no hacerlo muy extenso, porque fueron muchos ganaderos de la familia, muchos desgajes de herencias, y el primer capítulo recorre desde la formación hasta la guerra civil, y ahí cuento un poco cómo se va formando la ganadería, cómo van adicionando, según los tiempos del toreo, y van adicionando lo que mejor creían ellos que podía funcionar. Hablo de algunas ganaderías de la familia, un poco de puntillas, como digo, para no hacerlo muy farragoso. Y ya a partir de la guerra civil ya pasamos a otro capítulo, que luego, si quieres, Alberto, analizamos algo si quieres, y hablo de don Samuel Flores y Flores. Don Samuel Flores y Flores era de la 6ª generación, y era uno de los hermanos que compraron el hierro original de Samuel Flores, y es el que realmente le va a dar el empujón final para darle todo el prestigio que Samuel Flores tiene hoy. Fue un hombre que, aparte de los 6 hermanos, fue el que más vivió hasta los 92 años, estuvo al frente de la ganadería a los 92 años, y es un capítulo donde es un ganadero que tuvo mucho peso, pero no hay nada escrito. Entonces yo he buceado la Biblioteca Nacional en busca de entrevistas, de reportajes de Samuel el Viejo, como se le conoce, y he intentado plasmar un poco la personalidad que él le dio a los toros. Luego, como no hubo una generación intermedia, por situaciones familiares, pues ya de don Samuel Flores pasó a su sobrino nieto, el actual Samuel Flores, que es el 3er capítulo de la casa. Porque además, don Samuel Flores, cuando recibe la ganadería de su tío, está en un gran bajón, casi 800 vacas de vientre, los toreros no la querían, en fin. Y Samuel Flores actual, cuando tenía 18 años, como digo, le llegó la responsabilidad de la ganadería familiar, y estuvo casi 20 años sin lidiar prácticamente porque nadie la quería matar, trabajando duro, y en fin, en ese capítulo don Samuel nos cuenta todas las vicisitudes que pasó en ese trance, como digo, de casi 25 años. Luego el siguiente capítulo creo que es uno de los más bonitos del libro, porque es el que cuenta He intentado mostrar la historia de la ganadería desde dentro, hablando con mayorales, con pastores, en fin, con toda la gente que me ha contado las vivencias de la ganadería desde dentro, que como decía al principio, para que no fuera todo cronologías y fechas, que al final es muy aburrido de leer. Entonces ese capítulo me gusta mucho porque es una parte muy personal de cada uno, todo contado en primerísima persona, que creo que le da al libro un atractivo especial, no porque lo diga yo, porque realmente el libro en esa parte se ha escrito solo, porque yo simplemente he hecho entrevistar, copiar y pegar de lo que ellos me han dicho. Pero creo que es un libro muy bonito porque ahí se cuentan también, aparte de las vivencias ganaderas, las vivencias personales que se vivían en esa época, la difícil posguerra, cómo sobrevivían De hecho, durante la guerra civil, muchos ganaderos, muchos trabajadores de la casa me llegaron a contar
que peligra su propia vida por defender su puesto de trabajo en la casa. De hecho, una tía abuela de Samuel Flores actual, en fin, durante la guerra, pues como estaba en el bando enemigo, en fin, cayó abatida a tiros, un lío. Entonces, como digo, ese capítulo yo creo que es uno de los más bonitos del libro. Dentro de que el libro me ha gustado mucho escribirlo, me quedo con ese capítulo en lo personal. Y luego hay uno que a mí me apasiona, claro, eso ya para los amantes de la genética, del toro y tal, que es el capítulo de los sementales importantes. Que ese capítulo he estado 3 años para diseñarlo. He tenido que ir a la finca infinidad de veces, con el encargado de la finca, consultando los libros. Como digo, he estado casi 3 años para escribirlo, para intentar rearmar un poco el puzzle de las familias genealógicamente hablando, de todos los sementales importantes, como digo, buceando en libros, buceando en archivos. En fin, ese capítulo es que personalmente es el que más me gusta, porque es el que más trabajo me ha costado sacar adelante, y además, como decía al principio, para los que no estamos muy dados a la escritura, el intentar que fuera lo más fácil de leer, porque claro, cuando empiezas a mezclar nombres, al final es muy farragoso. También me ha apoyado mucho como decía en el capítulo anterior, en las anécdotas de mayorales y vaqueros, que me contaban, pues tal semental en tal fecha, luego si quieres contamos alguna anécdota, que no sea tanto dato, tanta... En fin, ese capítulo la verdad es muy bonito. Luego hay otro capítulo, que es el del Castillo de Montizón, que es una ganadería bastante desconocida dentro de la familia, aunque llevan en la familia más de 40 años. Era también de otro tío abuelo de Samuel Flores, que no tuvo descendencia y llegó a ellos. Lo que pasa es que esa ganadería pasa en otra finca diferente, y solo se lidian los festivales taurinos que don Samuel organiza por toda la provincia de Albacete, Ciudad Real, y que de hecho se llama Castillo de Montizón porque dentro de la finca está el Castillo de Montizón, que fue propiedad de Jorge Manrique. En fin, la verdad es que el castillo tiene bastante historia. Y ahí el hijo de Samuel Flores, Carlos Flores, que es el actual propietario, pues nos hace un recorrido de la historia, cómo está el presente y sobre todo el devenir del futuro, que, como todo el mundo sabe, en la ganadería brava y en algunas en concreto como esta, pues es bastante difícil. Luego hay otro capítulo, el siguiente, que es el de los hijos de Samuel Flores, que como tú bien decías, son la 9ª generación, donde nos cuentan un poco cómo han vivido ellos la ganadería desde los inicios, o sea, desde su nacimiento, y cómo afrontan ellos el futuro, porque don Samuel sigue al frente, pero ya ha hecho partición de cada uno de los 3 hierros a cada uno de los 3 hijos, y en breve espacio de tiempo pues ellos serán los encargados de continuar con esta obra familiar que en el 2026 hará 100 años que esta sangre está en poder de la familia. Luego el siguiente capítulo sí que es un poquito más farragoso porque es el de los festejos importantes, y para acotarlo un poco, como bien decía al principio, pues he cogido la estela desde la guerra civil hasta el momento actual. Que ese capítulo sí que es un poquito más farragoso de leer porque sí que son fechas, toreros, orejas, y ese es un poquito más, digamos, para aficionados al torero. Pero bueno, era un capítulo imprescindible para mostrar lo importante que ha sido y que sigue siendo esta ganadería en el mundo del toro. Por seguir un poco con la presentación del libro, pues decir que el siguiente capítulo también es uno que me gustaría, y ahí entra Liz Alberto, que me ayudó bastante, porque esta ganadería también es muy demandada para los festejos populares. De hecho, hay una localidad, que es la provincia de Castellón, que es Villavieja, que llevan comprando toros a Samuel Flores desde el año 1954. Que de hecho, por ponerle un tono de broma, mis amigos dicen que soy un friki de esto, pero ellos me superan con creces. Porque, entre otras cosas, pues el día que lidian el toro allí, la peña taurina esta en concreto de San Joaquín de Villavieja, se visten de traje y corbata, los balcones se engalanan con mantones de seda, tú lo has podido ver que tú lo has vivido. De hecho, cada vez que lidian una corrida de toros, la peña taurina tira tracas por la mañana, tracas cada vez que sale un toro, tracas cada vez que le cortan las orejas, o sea... Y ese capítulo, la verdad, y luego aparte de la peña, narro también un poco pues, los toros más importantes que se han ido a las calles. Y para finalizar el libro sí que me gustó, porque hay muchas, en las genealogías oficiales hay muchas cosas que salen, que son verdad, y otras que se obvian. Entonces he intentado recabar información en la propia casa de Samuel, en la Biblioteca Nacional, en los reportajes de revistas antiguas de 1920, 1930, 40, 50. Entonces, claro, a partir de ahí intenta ponerme en contacto con descendientes, con ganaderos directos,
indagando nombres de vacas que compraron, sementales, si siguen con la sangre, si no siguen con la sangre, en fin. La verdad es que yo creo que sin pretenderlo y sin saber realmente, con el corazón en la mano, cómo he podido escribir un libro de 650 páginas, la verdad es que estoy muy satisfecho del resultado. Sobre todo, lo que más me satisface es que toda la gente que ha comprado el libro y lo ha leído le ha gustado. Eso es mi mayor. Independientemente de que el libro para mí es como si fuera mi tercer hijo, pero lo que más me gusta es que la gente cuando lo lee me dice: Alberto, chapó. páginas. Muchas letras. Muchas letras. Y una cosa, el ganadero que ha dicho cuando ha tenido el libro en sus manos y lo ha leído, ¿ha hablado contigo? Sí, bueno, yo puedo decir, porque además lo dijo él, no lo dije yo, cuando presentamos el libro en las ventas de Madrid en octubre, dijo que cuando leyó el libro, textualmente dijo que estaba leyendo su propia vida. Entonces, ¿qué más se puede decir, no? La verdad que es súper orgulloso. Y luego él y los hijos me han hecho hincapié de que están encantadísimos con el resultado del libro, porque la verdad es que después de tanto esfuerzo, que, como digo, que te digan eso, la verdad es que reconforta. Independientemente de que tenga más éxito comercial, menos éxito comercial, pero después de 25 años de trabajo, 5 de escritura, que te digan eso, pues dices, bueno, pues ha valido la pena. Vamos a hablar, cuéntanos algunas anécdotas durante este tiempo que has estado investigando, que es una labor de investigación, que no todo el mundo sabe hacer, que tiene que nacerlo, o ser un especialista. ¿Qué anécdotas guardas como recuerdos que te haya contado Samuel, que te hayas encontrado en la finca, que te hayas encontrado en un archivo, en una hoja, en un papelito, en un cajón? Cuéntanos qué tipo de anécdotas. Hombre, anécdotas puedo contar muchas. De hecho, me han dejado libretas de campo, de mayores vaqueros, que con las pinzas de las cejas de mi madre, antes de empezar el libro, antes de con mi mujer, pasarlas una a una porque se rompían. O sea, fue brutal. O sea, que me dejaran eso. Y luego anécdotas y muchas. Por ejemplo, durante la guerra civil, como decía antes, la ganadería de Samuel cayó en el bando republicano. Entonces, claro, allí mandaban los republicanos y empezaron a marcar la S, la ganadería, que dejaron como ellos mandaban allí, simplemente porque cayó, o sea, sin color político, cayó allí, y empezaron a marcar la ganadería con una S. Y de hecho en Albacete se llegó a liderar una corrida de toros al nombre del Frente Popular. Antes, entre paréntesis, antes Samuel Hermanos. Y una vez acabada la guerra, cuando ya la finca, la ganadería, todo pasa otra vez a manos de la familia, Samuel les preguntó a los trabajadores de allí por qué los toros y la vaca llevaban una S. Y dijeron: don Samuel, porque el que mandaba aquí decían que una vez acabada la guerra, si ganaban ellos, la ganadería seguía siendo de los socialistas, y si ganaban los otros, la ganadería pasaría a manos de Samuel. Entonces la S evidenciaba tanto si caía en un bando como en otro. Luego, otras anécdotas, por ejemplo, la que comentábamos antes, que la ganadería antes estaba en la finca de los Alarcones, una finca que tiene más de 12.000 hectáreas, barrancos enormes, y hubo un toro que no quiso embarcarse un día, después de una corrida de toros, y se metió de utrero en un hondo, y tardaron más de 7 años en sacarlo de ese hondo. Ni con bueyes, ni con toros, ni con perros, nada. Hasta que un día él decidió salir, y salió 6 años después. Sí. Claro, también es verdad que había fincas tremendas de hondos, de piedras, Y luego hay una muy curiosa, ya más reciente, entre comillas. Hay un toro, claro, anécdotas podríamos contar 5.000, que de hecho en el libro están contadas. Pero hay una que a mí me resultó súper curiosa, porque hay un toro. La primera vez que Enrique Ponce mata un toro de la casa fue en una corrida concurso en Andújar, en Jaén, en el año 90. Y Samuel Flores mandó 2 toros, un toro que se llamaba Tomatito y un pitanguito. Los pitanguitos son fundamentales en casa de Samuel. Pues una vez desembarcados, el Tomatito le pega una paliza al otro y no se puede lidiar. Por lo cual el toro, como le habían pegado la paliza, vuelve al campo. Había estado también previamente de sobrero en ese año 90 en San Isidro, Madrid. Entonces, al año siguiente, con 5 años, que lo lidio con el lidio, total, lo echa a las vacas. Porque tenía una reata muy buena, unas hechuras perfectas. Y el toro empieza a padrear un año, otro año, a los 2 o 3 años empieza a tentarle vacas, da espectacular, le saca un semental que es a su vez padre del famoso toro Azucena, que luego si queréis hablamos de él. Y resulta que hay allí luego un invierno de esos, hay un alto cargo de no sé dónde, amigo íntimo de Samuel Flores, haciendo una espera nocturna.
Y que si es un jabalí, que si es un venado, le pega un tiro, resulta que era el toro. Entonces, después de esquivar la muerte en Madrid y en Andújar, resulta que al final, después de haber conseguido ser uno de los elementales estrella, acaba batido a tiros. La verdad que es un libro abierto, lo que nos está contando. Hemos pasado una pandemia donde se quedaron todos los toros que se tenían que haber lidiado en la ganadería, que vimos, y después esos toros, igual mucha gente no sabe lo que pasó. Me gustaría que hablaras de ese capítulo cercano y también de la temporada que tenemos ahora, la de 2023. También me gustaría invitar a permiso del autor para que sea un diálogo amable entre amigos, si alguien tiene una pregunta, que opine, que tenga una anécdota de una vez que fue a la ganadería, de un toro que voló, cualquier historia. Estaría muy bien entrar en un diálogo ahí. Cuéntanos lo de la pandemia, las camadas tan buenas que tenía y qué tal es la camada del 2023. Pues la camada que justamente cayó en el primer año de pandemia, en el 2020, coincidió, que esto lo cuento como anecdótico, que fue la primera que yo erré, que fui al Palomar y la erré, y como no se sabía si se iba a lidiar, si no se iba a lidiar, si iba a haber ferias, si no iba a haber ferias, luego al final del primer año de pandemia hubo ferias, o sea, hubo alguna corrida, pero los que mandan solo mataban aquello que ellos quieren, nunca piensan en el aficionado. Entonces, claro, Samuel Flores se vio la tesitura de que en el 2021 tenía la camada del 21 y del 20. Claro, criar un toro, según el valor de un ganadero, hasta los 4 años cuesta sobre un toro. Cada toro cuesta sobre 4.000 euros criar un toro durante 4 años. En el matadero le daban 500 euros. Pero de pienso se comen casi 2.000 al año, entre unas cosas y otras. Y lo que hizo el hombre, dijo, pues, solución intermedia, todos al matadero, prefiero 500 euros a tenerlos aquí comiendo, que cumplan 6, no los pueda lidiar, porque para el que no lo sepa, un toro con 6 años ya no se puede lidiar en una plaza de toros. Entonces fue toda la camada del 20 y parte de la del 21 fue al matadero. Luego, esa camada fue una pena, porque después de varios años, porque también podríamos hablar de que esta ganadería tiene muchísimos problemas. Como decíamos antes, la ganadería Pastor Los Alarcones, pero hay muchos problemas sanitarios porque hay mucho contacto con razas cinegéticas, ciervos, venados, jabalís, zorros. ¿Y qué pasa? La ganadería brava tiene unos controles sanitarios muy estrictos, saneamientos anuales, y si das positivo en tuberculosis o en cualquier otra enfermedad, sobre todo del vacuno, pues te hacen saneamiento cada 2, o sea, cada 3 meses o cada 6. Entonces, para evitar eso se lo trajo al Palomar. Pero ¿qué pasa? Cuando fue la ganadería del Palomar ya estaba muy contagiada. Entonces, claro, sobre el año, a mitad de los 90, finales de los 90, primero de los 2000, de 350 vacas de vientre, que era una cantidad muy buena, entre tuberculosis, paratuberculosis, etc. Entre lo que tuvo que matar por obligación, lo que tuvo que matar por precaución, se le quedaron sobre 110 vacas, por ahí. Estuvo luchando un poquito, tenía camadas medio, pero como esto es grande, pues esto lo vengo a contar porque había una corrida para Madrid que después de haber estado casi 40 años lidiando ininterrumpidamente en Madrid, porque es una ganadería de las más cotizadas por la afición venteña. En el 2005 lidió la última, porque ya después las camadas no daban para lidiar en Madrid. Lidió en 2013 la última, perdón, en 2005 beneficencia, en 2013 lidió la última, y en el 2020, para el 21, ya tenía una corrida preparada a Madrid después de casi 10 años. Y por culpa de la pandemia, que los toreros no arrimaron el ajo a la brasa, pues la tuvo que mandar al matadero. Luego, en ese interpaso de tiempo, claro, es una ganadería muy cerrada, muy antigua, problemas de consanguinidad. ¿Qué trajo el problema de consanguinidad? Por eso te decía lo de hilar con el toro Azucena. El toro Azucena es un toro fundamental en casa de Samuel Flores, porque justo sale de semental en los peores momentos de la tuberculosis. Es un toro que da magníficamente bien en machos, en hembras. Como tuvo que matar muchos animales por culpa de la enfermedad, pues se basó prácticamente en los sementales de toda la década de los 2000 y primero de la de 2000 de 2011 en hijos y nietos. Ese toro ya venía con una carga genética muy cerrada, y entonces ¿qué pasa? Ese toro padeció un cáncer de mandíbula, tuvieron que tratarlo con quimioterapia, se fastidió el esperma, dejó de transmitir, y todos los hijos y nietos salieron todos estériles, y no el primer año, el tercer, cuarto y quinto de fundición quedaron todos estériles. Con lo cual, por suerte también, solo pasó los machos, no pasó las hembras, si no la ganadería hubiera desaparecido. Entonces, claro, después de remontar
la tuberculosis, remontar el problema de infertilidad a los machos, conseguir una corrida para Madrid con lo difícil que es, por todas las características que han de reunir, con las jamadas tan cortas, como te comentaba al principio, este invierno pasado cerraron 21, para este año creo que hay 23 toros. Comparado con otras ganaderías que tienen 80, 90, 100 toros, tener 20 toros prácticamente no te da juego para componer una corrida de toros igualada para ningún sitio. Entonces, claro, el año pasado Madrid no resultó, por una serie de circunstancias, y este año parece ser que no van a ir en San Isidro de Lobo, no, porque ya se han presentado los carteles, y fuera de feria me parece que tampoco. Parece ser que a lo mejor lidian 3 toros en Albacete, pero no es seguro. Entonces, claro, también ver una ganadería de esta importancia, de este calado y todo el peso que ha tenido dentro de la historia de la tauromaquia en estas horas tan bajas, horas bajas ya no en cuanto a juego, sino en falta de apoyo por empresas y toreros. Eso también sería un debate para debatir, de que los toreros solo quieran una parte de toros y otros no los quieran. Luego es que el toro lo amamos, pero amamos a todos, no amamos solo una parte de... El ganadero te ha contado así secretos de toreros, empresarios y tal, y cositas así. ¿Hay cosas así dentro del libro? Pues hay alguna cosa que se puede contar y otra que no he contado porque no tengo la autorización. Pero bueno, puedo contar una cosa extraoficial que no me contó él. Por ejemplo, en 2015 dio una corrida de toros en Albacete que estaba prevista para Madrid, que no fue finalmente. Claro, la corrida de toros de Albacete de ese año era descomunal, si era para las ventas, y se le dio una plaza de segunda como Albacete, pues era descomunal. Terminado la corrida, la empresa quedó agradecida y le dijo: Samuel, guarda corrida para 2016. Guardó una corrida, la estuvo preparando, y un mes antes de la feria anunciaron los carteles y Samuel Fernández estaba en carteles. Entonces hubo un torero, que no voy a decir el nombre, que me dio y le dijo: Samuel, si no estás tú, no voy yo a torear. Entonces él me dio para que quitaran una de las ganaderías que le habían puesto a él, para ponerla de Samuel, y así finalmente pudo lidiar. Y anécdota de esta podría contar mil, pero no tengo autorización porque se podría liar la lidiar. Sí que podemos hablar de toreros de la casa, ¿verdad? Sí. ¿Hablas en el libro de toreros de la casa? Realmente el torero fundamental... Han habido 3 toreros en la casa, que han sido Luis Miguel Domení, Damaso González y Enrique Ponce. Por desgracia, los 2 primeros es imposible, y Enrique Ponce ha sido incluso más difícil todavía. No he conseguido hablar con Enrique Ponce nunca jamás, porque hubiera sido un torero que hubiera aportado una visión de lo que es el toro de Samuel brutal. Pero bueno, Juan José Padilla, que también ha matado bastantes toros de Samuel, nos habla muy en profundo de cómo es la embestida del toro de Samuel, cuáles son sus características, sus defectos, y la verdad es que hacen una exposición bastante amplia desde alguien que está puesto ahí en primera persona. Y además digo más, Samuel Flores también, aparte de ganadero, estuvo más de 20 años toreando festivales en primera persona. Entonces él también me ha dicho, corroborando con lo de los toreros, que a él le ha servido mucho para la ganadería el torear, porque él conocía la parte de libros, genética, tal, pero el hecho de torear sus propios animales lo ha visto también desde la otra orilla. No es lo mismo tener una genética, una genealogía y ver torear que ponerte tú, que no te tienen que contar cómo han vestido ese animal, o sea, lo estás viendo tú. Entonces, él eso lo cuenta como que ya le sirvió mucho en su momento. Pero en fin, toreros de la casa como principales, Luis Miguel Dominguín, Damaso González y Enrique Ponce. De hecho, Luis Miguel Dominguín mataba camadas enteras de Samuel Flores, camadas enteras. Y de hecho, cuando no mataba toros de Samuel Flores, los sobreros eran de Samuel Flores, porque si la tarde no salía redonda, echaba el sobrero, cortaba las orejas y ya funcionaba. Igual en aquella época no sé si tenían la cara que tienen hoy en día. Bueno, también me gustaría, si quieres hacer una pregunta, Calpe, también de muchos lo sabréis, igual lo sabéis todos. El hijo de Adolfo Suárez es el día de Samuel Flores, que también torea festivales. Me gustaría que me contaras un poco tu relación con él, si le gusta torear, qué opinas de los Samueles, qué opinas del libro también, claro. Pues no puedo opinar mucho porque lo conocí el día de la presentación en Madrid y hablamos muy poquito. Me dijo que me daba la enhorabuena porque se lo había leído. Pero por ejemplo, sí que hay una anécdota aquí con Adolfo Suárez y Juan José Padilla, que tampoco voy a desvelar todo el libro, si no, no tiene interés. Pero es brutal porque resulta que Adolfo Suárez, como bien dices, toreaba festivales. Y cuando se despidió de... Él nunca se despidió de luces, siempre se ha despidido de puerto, eso hay que remarcarlo.
Entonces se retiró, el último festival fue en 2007 en Espartinas, en Sevilla. Era Padilla, Ruiz Miguel, bueno, habían sido 7 que mataban ganado de Buenavista, creo recordar, y Adolfo Suárez le dijo a su suegro, Samuel, elígeme un novillo. Pero no le elijo un novillo, le mandó un toro cinqueño. Para que no lo sepa, un toro cinqueño es un toro con 5 años. Resulta, claro, fueron Padilla y Adolfo Suárez, fueron a ver el desembarque, y cuando vio aquello, Padilla dijo, tú no matas a este toro. Y dice, esto no es un toro mineral, esto es un toro. No, yo sí lo mato, no te voy a dejar que lo mato. Bueno, la cuestión, Padilla llama a Samuel Flores. Bueno, ¿usted se cree que el toro que le ha mandado? Dice, ¿qué te crees, que no va a vestir? Dice, yo sé perfectamente el toro que le he mandado, es que tal, es que cual, es que cual, es que tal. Que al final se va al festejo y Adolfo Suárez mata el toro cinqueño. Antes de capotes, claro, el toro de Samuel Flores es un toro muy frío, que a veces que igual se frenan capotes, el primer puyazo igual te pega una poz, pues son animales muy fríos y necesitan calentarse hasta que no le dan el segundo o tercer puyazo, incluso en banderillas. Son encastes tan genéticamente cerrados que necesitan un poquito más de tiempo, que no como otros que salen muy vivos de salida. Pues el toro salió dando patadas, frenándose en capote, Padilla diciéndoles, ya esto ya lo sabía yo, esto va a ser un... Pero el toro empezó a calentarse, empezó a deslizarse, acabó indultado el toro. Y después le dijo don Samuel, para que veas tú, el toro que le mandé era el que le tenía que mandar. Quería quitar que se retirara. Sí. Bueno, la verdad es que es muy agradable oírte y contar anécdotas. Seguro que 50 páginas hay muchísimas. No sé si alguien ya quiere empezar a participar, a romper el vídeo mientras nosotros vamos hablando. Una pregunta. ¿Y toda la camada esta del año de la pandemia que se envió al matadero no se toreó a puerta cerrada para ver si había algún animal que pudiera servir para semental? Eso yo lo pregunté en su momento, sobre todo al mayoral, que tengo mucha relación, pero me dijo, Alberto, estos toros con 4 años y 5, en la camada de Herales ya se sacaron los pertinentes para sementales. Entonces, claro, esa pregunta a lo mejor convendría más hacérsela al ganadero, pero ya te digo, yo la trasladé y me dijeron que esa operación ya la habían sacado. Porque, por ejemplo, un hilo muy interesante, lo que acaba de decir, no todos los toros valen para sementales. Por ejemplo, en el caso de Samuel Flores, y lo explico bien creo que lo explico bien, en el capítulo de sementales, para él aprobar un toro para semental, tiene que conceder, o sea, él revisa hasta 7 generaciones anteriores de madres, padres, abuelos, abuelas, que no sean descendientes de un toro que ha dado mal. Luego, después del resumen de la genética, tiene que reunir las hechuras típicas, que tenga la badana, la gorja, que es lo que depende de aquí, que tenga la penca del rabo partida, las manos cortas sobre todo, o sea, se tiene que dar un cúmulo de cosas. Luego tiene que tentarlo, pero desde hace unos años para acá, antes de tentarlo, les hacen pruebas de semen, porque como decía antes, han habido muchos animales infértiles. Entonces, si después de todo ese estudio resulta de que ese animal es infértil, no lo meten a tentar porque es tontería. Porque de hecho en el 2011-2012 hubo un toro que dejó vacías más de 40 vacas, porque hasta que se dieron cuenta del asunto, por eso también en la década esa del 2014-2015 hubieron camadas muy cortas, porque hasta reparar todo el daño. Entonces, claro, a lo mejor los toros que habló en supuesto, porque ya te digo que no lo sé, pero en el supuesto, los toros que estaban en esa camada a lo mejor no reunían las condiciones para ser sementales. Aunque también es verdad que Samuel Flores en los peores momentos tuvo que recurrir de algún toro muy concreto, de familia muy concreta, y echárselo a las vacas. Y según dice, pues a veces que me salió bien y otras veces me salió fatal. Pero eso es lo que te puedo contestar a esa pregunta. Gracias. Vamos a hablar un poquito del libro ahora. Lo has sacado hace unos meses. ¿Qué tal ha ido la aceptación? ¿Qué tal las críticas? ¿Qué tal los aficionados? ¿Los toreros? La gente. ¿Tienes información ya intercambiada de la aceptación del libro y hasta qué lugares del mundo, por ejemplo, has enviado alguna? Sí, hombre, en lugares del mundo puedo decir que aparte de España, Francia, México, Inglaterra incluso. Y la verdad que de toreros y gente profesional no tengo información porque ninguno ha solicitado ningún libro. Fuera de la familia, prefiero, fuera de la familia. Pero los aficionados, como decía al principio, la verdad que estoy abrumado porque no pensaba que iba a tener la aceptación que es que ha sido brutal. 30-40 envíos por semana,
O sea, en Navidad es que no, bueno, lo puede decir mi mujer, es que no dábamos abasto a preparar libros y la gente, ya te digo, la gente la que lo ha leído hasta el momento, muy contento. Y la verdad es que eso es lo que más reconforta, porque después del esfuerzo económico, que escribir un libro parece que es una broma, pero brutal. Las horas, el contacto con no sé quién en un pueblo no sé dónde, organízate el viaje, ves allí, duerme muchas veces fuera de casa, vuelve, redacta. Luego, como otros problemas que he tenido, que luego que si no se escucha el audio, solo la imagen, tira de memoria para ver lo que te ha dicho. Sobre todo, eso me pasó en Madrid con un hombre que había trabajado para Samuel Flores, que el hombre ya se ha muerto, pero lo entrevisté con 94 años. Súper lúcido el hombre, súper bien, le pongo su micro, la entrevista de maravilla, y fue a acabar y a Valencia otra vez. Y cuando llegué a casa resulta que el micro no funcionaba, y como se había acabado el micro con el cable puesto, pero sí, la verdad es que muy agradecido a todo el mundo que ha comprado el libro, y sobre todo el resumen general es lo que digo, que la gente está encantada con el libro. ¿Y los de la Vilavella? ¿Qué han dicho? Ellos La están... mejor peña taurina de Samuel. Sí, además, de verdad. Ellos están encantadísimos, de hecho me han ayudado mucho en la comercialización por la zona de Villavieja. Sí, la verdad es que... Y ellos se portaron francamente bien. Al principio, cuando me puse en contacto con ellos, me cedieron fotografías, información de todos los toros que habían lidiado, casi toda la relación de toros, o casi toda la relación de toros. ¿Cuántos toros han hecho en la Vilavella aproximadamente? Pues hombre, no he echado la cuenta, pero del año 54 aquí... Hombre, fíjate, en los años 80 llegaron a comprar 3 camiones de toros. Porque como era la época que Samuel Flores estaba recomponiendo la ganadería, y resulta que como no tenían corrales, los dejaron en la plaza de toros de Castellón. Pero algunos graciosos los soltaron en la misma plaza y se los torearon. Entonces, aquellos luego no los pudieron exhibir la mayoría de toros. Pero sí, la verdad es que en Villavieja hay locura y pasión por el toro de Samuel. ¿Qué pasa? Pues eso es muy curioso, es que los saltos genéticos de las ganaderías es muy brutal, y de hecho voy a contar un caso que no tiene nada que ver con la ganadería para que se entienda. La ganadería de Arauz de Robles, la familia Arauz de Robles le compra la ganadería en el año 20 a un tratante de ganado, que era Rufo Serrano. Y ese hombre compraba 3 vacas de aquí, 5 de allá, 7 de... Y la familia Arauz de Robles, con esos mimbres, arranca. En el año 45 sí que es verdad que le compran un toro a Samuel Flores, de nombre Valentón, y que según sus palabras es el toro que les hace la ganadería, el año 45. Del año 20 al año 45. En Samuel Flores solo hay toros negros, chorreados en verdugo, algún castaño y ligeramente colorados. Pues a mediados de los 80, o sea, 60 años después, les empezaron a salir toros barrosos. El pelo barroso está entre el jabonero y el melocotón, pero ese pelo solo se da en Arauz de Robles, que 60 años después, según el hijo de Arauz de Robles, me dijo: Alberto, esto no sabemos de dónde viene porque ni sabemos cómo ha venido, y es el pelo característico de aquí, ni por dónde se va a ir, porque no sabemos. Y lo de Samuel Flores es muy curioso, que la ganadería de Samuel Flores, como muchos aficionados sabes, se entronca en Caste Ibarra, Gamero Cívico, o sea, Ibarra, Parladé, Gamero Cívico. Pero es muy curioso porque del tronco Ibarra, Parladé hay ganaderías como el Conde de la Corte que nacen de la misma fuente, y allí hay toros salpicados, toros burracos, pero en Samuel Flores no se da un pelo blanco tampoco. Y lo de los castaños simplemente fue porque dejaron de aparecer en los años 60, 70, pero el famoso toro Azucena del que hablábamos dio un salto genético, y a partir de que empezó a padear empezaron a salir en proporción más o menos un 60% negros, 30% colorados y el resto castaños. Es el que ha devuelto el pelo, siendo el toro negro, que es muy curioso. Yo tengo entendido que Ibarra que no le gustaban los toros colorados. Ah, sí, ya. Entonces, como no le gustaban, si no era un toro extraordinario, Sí, no lo dejaba pasar. eso cuenta la historia, que Eduardo Ibarra, que la fama la tiene Parladé, que es el que ha trascendido el nombre, pero Parladé lo único que hizo fue recoger el fruto de selección de Ibarra de 20 años. Fernando Parladé era un hombre muy rico de la provincia de Sevilla. Lo único que hizo es recoger los frutos de él lidiaba con mucho éxito con la selección de Ibarra, y lo único que hizo fue vender a uno, vender a otro, hasta que 12 años después se deshizo de la ganadería, pero perduró el nombre de Parladé como si hubiera sido el ganadero, como si fuera Messi, pero realmente... Y sí que es verdad que Eduardo Ibarra a los toros colorados, por miedo que fueran hijos de algún toro limusín, manso, porque antiguamente las ganaderías no estaban tan delimitadas como ahora,
Entonces a las vacas coloradas les exigía el doble en el caballo, el doble en la muleta. Entonces siempre se ha dicho que lo que desciende de Ibarra, ya sea en Pedrajas, en Gamero Cívico, lo que es de pelo colorado o castaño, la teoría dice que debe de funcionar al casi 100%, aunque luego salga muy raro. La pobladora anuncia siempre con una corrida de Samuel Flores, es asegurarse que la corrida va a pasar. Sí, eso me contó Samuel Flores, que su mayor satisfacción en la Plaza de Toros es que cada vez que presenta una corrida, rara vez tiene ningún tipo de problema. Antes le contaba la anécdota a Alberto, antes de empezar, que alguna vez le han rechazado en Madrid algún toro por falta de trapío, que comparado con la corrida de la corraleta de al lado, que estaba aprobada, era el doble de grande. ¿Y por qué me lo rechazas, Samuel? Porque tú tienes toros más grandes. Pero es que luego es muy curioso, y aquí quiero romper una lanza con Samuel Flores, porque si no lidia el toro que todo el mundo tiene en la cabeza, por ejemplo, el de la portada, es que Samuel Flores, con los toros que tiene, y no trae. Pero cuando los lleva, es que son ciervos, es que, entonces claro, está en una tesitura que si los lleva grandes, pues los lleva grandes, si los lleva más pequeños, porque los lleva más pequeños. Entonces, claro, es un poco... Y de hecho ese que está ahí, ese se lidió en la localidad de Santisteban del Puerto, ¿eh? Que aún así el trapío del toro hubiera pasado en Valencia seguro, siendo plaza de primera. Sí. Bueno, vamos a ir ya acabando poco a poco, más o menos para tener una hora de charla y de tertulia. Yo lo que sí que puedo decir es que este libro es una joya del colectivismo que se va a revalorizar con el tiempo, que tiene la información que podrían tener 3 o 4 libros, y ya nos está lloviendo, tiene en la cabeza, después de tantísimos años. Yo, solo ya para ir acabando, algo que me dijeran de la ganadería para el futuro. ¿Cómo ves el futuro de la ganadería de Samuel Flores? Pues hombre, personalmente yo el futuro lo veo bien porque los hijos son aficionados, hay afición, lo que rodea a la familia es, las fiestas muy buenas. Lo que pasa es que el futuro de la fiesta no es bueno en el sentido ganadero, porque Samuel Flores, Celestino Cuadri, Conde de la Corte, son ganaderías de mucho peso, mucha historia, pero no tienen, como decía antes, no tienen el apoyo ni de empresas ni mucho menos de toreros, que son los que tienen las artes por el mundo. Por ejemplo, el año pasado Morante de la Puebla hizo el esfuerzo, entre comillas, de matar un toro de Samuel, y entre que cogió la muleta y lo mató pasó 1 minuto 15 segundos. Entonces, realmente que hagan esa apuesta para no enseñar al toro y no ver si era bueno o era malo porque no se vio. Entonces, el futuro, yo confío en que sea bueno, porque mimbres hay, afición hay, y el peso de esta familia dentro del mundo del toro es lo suficientemente sobrada como para que tenga un futuro. Pero ya no va, con mi punto de vista, no depende, como digo, de ellos. Dependerá de cómo evolucione la fiesta, cómo evolucionen los toreros y cómo evolucione el mundo del toro. Ganadero, en este caso. Lo que es seguro es que seguiremos viéndonos en las calles, seguiremos llenando las calles y seguiremos disfrutando con esos toros. Pues si alguien más quiere comentar alguna cosita. Sí, buenas tardes. Enhorabuena por el libro, su gracias a todos. Quería preguntarte, has hablado del futuro, y con el tema consanguinidad, ya que es una ganadería tan corta, ¿habría algo para refrescar ahí en la cabaña brava española o se ha planteado refrescar? En palabras de Samuel Flores padre, no hay nada para refrescar. Sí que queda sangre, queda lo de Clairac, que Clairac pasó años. Clairac, para el que no lo sepa, la familia Gamero Cívico, cuando fallece Luis Gamero Cívico, se hacen 4 lotes, uno para Samuel Flores, otro para Clairac, y los señores Blanco, que eran padrinos, no me acuerdo ahora del nombre. Clairac sigue vivo, lo que pasa es que Clairac tuvo que cruzar, no, tuvo que refrescar con ganado de Santa Teresa, que Santa Teresa, aunque se le cambió el nombre al hierro, es de propiedad de Félix Hernández Barrera, que eso era Guardiola Soto, que también viene, que el pueblo de Guardiola Soto, si tiramos para atrás, es un 5.º lote que se guardó la familia Gamero Cívico, que anunciaron Torreba, que escondieron en la repartición un día. Entonces sí que hay, lo que pasa es que Samuel Flores mantiene su idea, o lo que él plasma, de hecho en el libro lo cuenta, de que si hay algo, no se parece ni en hechuras ni en comportamiento a lo que él tiene. Entonces, mientras él viva, va a seguir manteniendo puro, y el día que no pueda, pues quitará la ganadería y chimpuro. Que será una pena. Hombre, yo confío en que si se ven tan acorralados como se están viendo, los hijos igual, porque claro, hay ganaderías, por ejemplo la de Sánchez Jovalera, que desapareció por temas burocráticos también, hace 5 años volvieron a renacer, y de hecho la de Sánchez Jovalera vuelve a florecer, gracias a las calles.
por cierto, porque los últimos 6 toros los compró Germán Vidal y el último toro de todos, de nombre Batanezón, se midió en lidias y fue tan bueno que la peña llamó a la ganadera y dijo, este toro no lo podemos matar. Entonces, no sé cómo lo harían, lo rescataron, lo llevaron a Castillo de Roca y a Salamanca, y hace 8 o 10 años que están otra vez floreciendo y llevándose animales de Sánchez Covaleda, porque además guardaron en un centro, un laboratorio de genética, el semen de los mejores toros y los óvulos de todas las vacas madres antes de mandarlas al matadero. Esto deja el sonido bastante. En el caso de Samuel Flores, no sé si han hecho alguna vez. La verdad es que esa espina me va a quedar clavada, que no llegará a preguntar si han hecho o van a hacer algún tipo de extracción de óvulos, extracción de semen, no lo sé. Entonces, claro, yo desde luego si fuera ganadero, yo lo haría, porque es un reflejo dentro de tu misma sangre. Entonces puedes comprar vacas, porque como Samuel Flores le presta mucha más atención a los toros, al macho que a la hembra, compras vacas de otro sitio y a lo mejor puedes introducir sementales tuyos, pero en palabras de Samuel Flores eso no se va a producir. ¿Tiene un motivo para otro libro? No creo que estuviera otro libro. Y no me ha quedado ganas ni mi mujer me deja. Una pregunta. ¿Has indagado en la importancia que ha tenido la ganadería de Samuel Flores en la venta para el festejo popular, pero los ganaderos autóctonos? No. Puesto que está muy cerca la ubicación y yo sé que hay ganaderías que se han nutrido mucho del encastre Samuel Flores y dando muy buenos resultados, ¿no? Ahí tenemos la ganadería del Puig, de Vicente Peris, que le viene, bueno, ahora no, pero todo lo bueno que tuvo, mucho de lo bueno que tuvo le venía de ahí, de Samuel. Pues sí que lo sopesé, pero claro, dentro de, en el ámbito que yo me muevo, dentro de lo que es la ganadería de Lidia, lo tuve entre comillas más fácil, que no fue nada fácil, pero claro, la ganadería de Corro no la tengo dominada, no tenía contactos que me acercaran. Llegué a hablar con Vicente Peris, padre. Claro, lo que ellos tenían de Samuel Flores era anterior a lo de Gambero Cívico, pero bueno, era de la casa. Pero claro, puede que tenga unas notas, el hijo me dijo que igual me daba, que me dejaba. Entonces claro, aquello me resultó tan difícil que no me quise meter en... Más que nada por falta de contactos, porque si hubiera tenido algún amigo que manejara el tema de ganadería, pues lo hubiera intentado, pero por falta de contactos. Y además, como he comentado, y las 650 páginas, hubiera llegado a 1000 fácil, pero tuve que cortar en algún momento, ¿sabes? Pero sí que me hubiera gustado porque, por ejemplo, Machancoses hace un mes me dijo que en su casa había habido una vaca con el hierro de Samuel Flores, que era, no me acuerdo, es que en el tema del toro norteamericano. Exacto. Era abuela o bisabuela de una de las mejores vacas que ellos han tenido. Sé que aquí en Segorbe hubo un ganadero, que no me acuerdo el nombre, que también crió vacas de Samuel Flores. Pero claro, igual estamos hablando de los años 20, los años 10. Pero sí que me hubiera gustado, pero ya te digo, materialmente me fue imposible, porque no sabía de dónde tirar. Sí, sí. Bueno, espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado, que queráis tener este libro. Yo lo tengo en mi biblioteca, y todo el que viene le dejo que lo coja y lo vea. No se lo deja a nadie, porque los libros si los dejan no vuelven. Y es peligroso. Más no doy la excusa de que no, que está dedicado y que está bendecido para mí. Yo os aconsejo que lo tengáis, al que guste leer, y después es un libro para estar en cualquier biblioteca, de cualquier taurino, del mundo, cualquiera. Yo quiero agradecer mucho la presencia, porque es una enciclopedia gigante, ya lo habéis visto, y supongo que ahora sí quedará a vuestra disposición para dedicaros libros, para hablar de lo que queráis preguntarme, y desde luego me quito el sombrero, chapó por el trabajo y enhorabuena.